Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro seminario online. Una disculpa por los minutos de retraso, sin embargo ya estamos listos. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar sobre las contingencias ambientales, cómo mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Y para ello tenemos a Beatriz Cárdenas, que es líder del proyecto de calidad del aire del Centro Mario Molina, y a Jorge Macías, nuestro director de desarrollo urbano. Si me pueden poner en la sección de preguntas, si nos están escuchando bien. Para comenzar con Betty, en la sección de preguntas o en el chat, si nos pueden indicar si nos están escuchando bien. Listo. Entonces comenzamos y te doy la palabra, Betty. Sí, muchas gracias, Miriam. Pues muy buenos Adelante. días a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por participar en este webinar. Lo que yo les voy a platicar es un contexto general del tema de calidad del aire. El título de la presentación de la lámina que ustedes ven se titula de la misma forma de la que el documento que el Centro Mario Molina publicó en mayo pasado con respecto a qué ideas y qué propuestas se estaban haciendo ante la crisis o ante el problema de calidad del aire que vivimos en los meses pasados. La siguiente, por favor. Bueno, yo empezaría diciendo, ¿podríamos pasar la siguiente? Empezaría diciendo que existe suficiente información y evidencia científica de los impactos a la salud por la contaminación del aire. Eh, Son varias décadas en las que tenemos esta información, sin embargo, en las últimas 2 décadas o 15 años ha habido muchísimo más información publicada Silenciado. por la comunidad científica que ha demostrado que incluso son más los impactos en salud de los que ya se tenían previstos. También ha habido mucho trabajo en tratar de determinar cuánto nos cuesta como sociedad esta mala calidad del aire. La siguiente, por favor. Este, este nada más es un ejemplo para decirles por qué hay impactos en salud. A nivel global, se estima, con algunos de los estudios que ahorita les explico, que aproximadamente el 3% de las muertes se dan por causas cardiopulmonares, 5% por cáncer de pulmón. Y estas causas se atribuyen a la exposición a PM. PM, de aquí en adelante hablaremos de material particulado. Seguimos utilizando el acrónimo en inglés de Particulate Matter, pero para de aquí en adelante PM se refiere a material particulado y a veces hay un subíndice o número al lado que se refiere al tamaño de la partícula, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Esta es una lámina que ustedes pueden encontrar en la página del CIMAT, el Sistema de Monitoreo de la Ciudad de México, pero lo que quisiera nada más es darles un contexto. En el aire hay muchísimos contaminantes, no es solo uno, hay muchos compuestos, y cada uno de ellos, dependiendo de la composición misma, de cómo está estructurado este compuesto, y además de la concentración, son la cantidad de efectos que se pueden dar en salud. Entonces, esto lo que les da una idea es, estamos hablando de compuestos como dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, estas partículas suspendidas que les mencionaba, el material particulado. También está el plomo, el monóxido de carbono y el benceno, que es un compuesto orgánico volátil. Y cada uno de ellos, no pretendo que ahorita veamos detalles en esta presentación, pero bueno, ustedes tendrán acceso a ver cuál es en general el riesgo y el impacto en salud asociado. Y lo que sí pueden ver es que cada uno de los órganos puede estar impactado de diferente forma por diferente compuesto. Pero en general, estos compuestos que están presentes en el aire, dependiendo de sus características, entran a nuestro organismo, sistema respiratorio. Y nuestro sistema respiratorio tiene también sistema de control. Entonces, algunos de estos contaminantes pueden quedarse justamente en toda la parte de mucosa, pero algunos de ellos van a pasar al sistema y van a pasar a diferentes órganos y de ahí el impacto a la salud. Siguiente, por favor. Este es otro, ¿podemos pasar la siguiente lámina? En la siguiente lámina, lo que ustedes van a ver es que ya se me perdió la... En la siguiente lo que ustedes van a ver es una
es un esquema también de cuáles son los impactos a la salud, pero por un tipo de contaminante. En este caso son las partículas suspendidas. Miriam, ¿me podrías confirmar si me están escuchando? Hola, Betty. Sí, Otra todos vez, están escuchando. Ok, Se gracias. escucha bien. Estamos es que ya se me fue mi pantalla de, ahí estoy. Entonces, en esta lámina es también de manera muy general, es un documento, se tomó esta imagen de un artículo recién publicado hace unos 4 o 5 años, en donde lo que hacen es que revisan toda la evidencia que hay en términos de impactos en salud por este particular tipo de contaminante, que son las partículas suspendidas. Las partículas suspendidas, como les decía, es una mezcla de compuestos gaseosos y material sólido que tiene una composición muy variada dependiendo de dónde provengan estas partículas, y lo que es característico es su tamaño. Hablamos de partículas PM2,5, PM10 o PSTs, partículas totales suspendidas. Las PM2,5 son aquellas partículas que tienen un diámetro, si se imaginan una esfera de estas partículas, su tamaño es menor o igual a 2.5 micras. Dentro de estas partículas de 2.5 micras o menores, lo que tenemos también es una gran cantidad de tamaños. Hay partículas todavía más pequeñitas, incluso menores a una micra. Y estas sí no son retenidas por nuestro sistema respiratorio superior y pasan directamente al torrente sanguíneo. Dependiendo la composición o las características de estas partículas, entonces tienen los diferentes impactos. Lo que ustedes pueden ver es que las partículas, está demostrado que tienen impactos en pulmones, en todo el sistema respiratorio, pero también tienen todo un impacto en el sistema de oxidación inflamatoria, que también deriva en muchos otros padecimientos. Tiene impactos en corazón, en todo el sistema circulatorio y vascular, y también en el cerebro. La siguiente, por favor. ¿Por qué cuando hablamos de que tenemos que tener una reducción de la calidad del aire y de la presencia de estas partículas? Es porque les decía que hay suficiente información que dice que una enfermedad y la exposición a estos contaminantes hace que nuestro riesgo de tener una enfermedad aumente. Lo que ustedes tienen en esta lámina es, en la primera columna, es todo el tipo, algunas de las enfermedades, y en el caso, en las dos columnas de su derecha, tienen un riesgo relativo, un aumento del riesgo relativo, si en el caso de mujeres y de hombres o de niños. Entonces, por ejemplo, vean el caso de stroke, que es un infarto al corazón. Al estar asociados a la contaminación del aire, lo que sabemos es que puede haber un aumento del riesgo que ya de por sí tenemos a estas enfermedades. La siguiente, por favor. Esta es otra de las láminas que les permite saber qué significa esto de la concentración a la cual estamos expuestos. Eso está en el eje de las X. Lo que ven ahí abajo dice PM2,5, o sea, son la concentración de partículas de tamaño o igual a 2.5, y se mide esto en microgramos por metro cúbico, es una unidad de concentración. En el eje de las Y, lo que ustedes tienen es un riesgo relativo. Esto lo que muestra es que mientras la concentración a la cual estamos expuestos aumenta en el eje de las X hacia su derecha, el riesgo relativo, que es el eje de las Y, aumenta también. Y ahí también hay una comparación con dos tipos de exposición bastante conocidos. Si de algo hay información y evidencia científica desde hace más de 3 décadas, es de los impactos que genera el humo de cigarro, tanto a quienes fuman o quienes son fumadores pasivos. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que mientras más me expongo a concentraciones mayores, mi riesgo relativo de tener alguna enfermedad aumenta considerablemente. Como este riesgo relativo si se dan cuenta, no es una función directa, lo que sí sabemos es que mientras menor sea la concentración a la cual estamos expuestos, tenemos una reducción del aumento de este riesgo relativo. La siguiente, por favor. Esta es otra manera de presentar también la importancia del riesgo relativo con respecto a la exposición a PM2,5.
Y lo que ustedes pueden ver es que tengo que ir, o sea, la concentración a la cual estamos expuestos debe ser muchísimo menor. En términos, vean la rayita, digo, la flecha verde. La flecha verde lo que muestra es cuál es la concentración que sugiere la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas en inglés, the World Health Organization, que deberíamos estar expuestos. Eso no significa que nuestro riesgo se elimina, no es cero nuestro riesgo, pero también hablamos de un riesgo aceptable. Entonces, si ustedes lo ven ahí, pues esperaríamos que las concentraciones a las cuales estamos expuestos se reduzcan a tal grado que nuestro riesgo no se aumente. Nada más para que se dé una idea, donde está la flecha verde color claro, es una concentración a la cual está expuesta en algunas situaciones, por ejemplo, población en China, en algunas ciudades de China. En nuestro caso, un promedio, por ejemplo, de la ciudad de Toluca o de Monterrey está entre 40 o 30 o 50 microgramos por metro cúbico. Es decir, que todavía nos tenemos que ir todavía mucho más a la izquierda, a concentraciones menores, para reducir el impacto. La siguiente, por favor. Esta es una manera nada más como ejemplo, ahorita vamos a ver cómo sabemos a qué estamos expuestos a estas concentraciones. Es una manera muy fácil, es tener un equipo de monitoreo que nos dice cuánta es la concentración que hay en el ambiente. Otra forma es que cuando no tenemos estos sistemas de monitoreo se usan imágenes satelitales que nos pueden dar una idea de cuál es la concentración a la cual estamos expuestos. La siguiente, por favor. Esta es otra forma también, nada más quería presentarles, esto se llama el índice de desempeño ambiental que reporta la Universidad de Yale cada año. De hecho este es 2014, pero hay uno más reciente, pero lo pongo porque entre todos los aspectos ambientales, todos los factores ambientales que componen estos índices para saber qué tan bien está haciéndolo un país con otro, recientemente el tema de exposición a PM2.5, justo por toda la evidencia que les he mencionado, ya está considerado como un indicador de desempeño de los países. Si la exposición o la concentración a la cual la población está expuesta es muy alta, entonces sabemos que el desempeño ambiental de ese país con respecto a aire es bajo. La siguiente, por favor. Bueno, esto es en todo el análisis de las causas de muerte que hay en un país, esto le llaman la carga de enfermedad de países y a nivel global. En el 2015 hubo un estudio a nivel global y se encuentra que lo que se analiza es cuáles son el número de muertes que hay en un país y cuáles son las causas que se presentaron. Y de esa manera uno puede ver cuál es la carga de enfermedad asociada a cierto tipo de exposición. En el caso de México, la carga de enfermedad número 1 es por diabetes, pero en el número 15, de todas las causas posibles de enfermedad, está la contaminación por aire ambiente, y en el 17 es la contaminación en interiores. Esta contaminación en interiores es la que se da cuando se utiliza generalmente combustibles sólidos de biomasa, como leña, por ejemplo, para cocinar en hogares, y la concentración es tan alta que también representa una carga de enfermedad importante. Si solamente consideráramos los riesgos ambientales que tienen que ver con causas de muertes, la exposición a partículas PM2.5 ocupa el lugar número 1, comparado con el número 3 que ocupa, por ejemplo, agua insalubre. Si se dan cuenta, lo que hemos cambiado es, si antes nuestra preocupación era de que el no tener agua potable o agua en buena calidad provocaba muchas muertes, bueno, sigue siendo un problema, pero ahora lo ha superado el tema de exposición a PM2.5 por las concentraciones que se presentan y por la cantidad de personas que están expuestos a ellos. La siguiente, por favor. En meses pasados se presentó, ustedes están conscientes de que hubo muchísima información y muchísima atención sobre la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. A partir de ello, varios grupos, varias instituciones propusimos un análisis, hicimos un análisis y propusimos medidas que pudieran tener algún impacto para mejorar la calidad del aire. Esto que les voy a comentar siguiente fue integrado por el Centro Mario Molina, presentando unas recomendaciones a implementar. Me voy también un poco rápido para que lleguemos al tema de la calidad del aire.
Este documento lo pueden encontrar en línea, está en el website del Centro Mario Molina y ustedes pueden descargar el documento que explica, da todos los antecedentes de por qué se presentan estas propuestas y un detalle de ellas. Lo siguiente que tienen ustedes es un mapa. La siguiente lámina es un mapa de la zona metropolitana del Valle de México y cada puntito que ustedes ven representa una estación de monitoreo. Este sistema de monitoreo está operado y administrado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, pero sin embargo tiene una cobertura en municipios del Estado de México, es lo que llamamos el sistema de monitoreo de la zona metropolitana del Valle de México. La información que se genera en estos sistemas de monitoreo, en cada uno de esos puntitos hay una estación de monitoreo y tiene, por lo menos cada estación de monitoreo, uno o más equipos de monitoreo de calidad del aire. Son equipos que toman muestra cada minuto de aire, succionan el aire, lo hacen pasar por estos equipos y dependiendo del contaminante hay diferentes sistemas de detección o principios de detección, con lo cual se conoce la concentración de este contaminante en el aire muestreado. Estos datos se reportan cada hora y se transforman esta concentración de partes por billón o microgramos por metro cúbico, son transformados en lo que llamamos el índice de calidad del aire. La crisis que se presentó hace unos meses, ustedes habrán escuchado que se hablaba de que pasamos X puntos del índice metropolitano de calidad del aire, que se abrevia como IMECA, y que es una transformación entre esta concentración y un índice, es decir, a cierta concentración, por ejemplo, en el caso de ozono de 95 partes por billón, equivale a 100 puntos del índice. Si estoy arriba de 100 puntos, entonces ya estoy arriba de la concentración que nos permite, que determinan las normas de calidad ambiental. Entonces, nada más para tener el contexto que todos estos datos de monitoreo se reflejan en un índice y si el índice pasa cierta cantidad, entonces se hacen alertas y de ahí la necesidad de implementar acciones para poder reducir estos niveles que aumenten tan de pronto o que sigan en niveles altos por muchas horas. La siguiente, por favor. Entonces, esto lo que muestra es un resumen del documento que les invito a conocer. El primero, lo que sugiere estas soluciones de fondo es que primero tenemos que trabajar en un conjunto de acciones para reducir la emisión de estos contaminantes y que, bueno, veamos cuáles de estas medidas, en función de su potencial de reducción, de cuánto costaría implementarlas, por cuánto tiempo nos va a llevar a que se lleven a cabo, tendríamos que priorizarlas para realmente asegurar la reducción de estos contaminantes. También sugerimos que debía haberse una serie de propuestas para fortalecer la capacidad de medición. Tenemos muchos puntos de medición en la zona metropolitana, pero no son suficientes para cubrir toda la población, ni tampoco todas las estaciones de monitoreo tienen todos los contaminantes. En concreto, nos hace falta una mejor cobertura para las partículas PM2.5, de las cuales ya les mencioné por qué es importante, por los impactos a salud. Y es importante tener una predicción de contaminantes porque la concentración en la cual estos contaminantes están en el aire, pues es resultado de una serie de qué compuestos emiten una vez en la atmósfera, cómo reaccionan entre sí, cómo son transportados por los vientos y cómo son afectados este transporte o la permanencia en la atmósfera de estos contaminantes dependiendo de condiciones meteorológicas, ¿no? Si tenemos poco viento, los contaminantes emitidos no se van a mover. Si tenemos mucho viento, estos contaminantes parece que no hay, realmente fueron emitidos y fueron transportados rápidamente a otro lado. Entonces, tener una capacidad de predicción de contaminantes nos permitiría avisarle a la población cuándo va a haber altos niveles de contaminantes y entonces permitir o reducir la exposición. También hablamos de reglas y procesos para la atención a contingencias. Tenemos que hacer algunos cambios para que sean más efectivas estos avisos y si tenemos que implementar acciones, por ejemplo, como no circula o parar empresas o algo, que realmente estemos seguros que estas acciones sí tienen el impacto esperado. Y para eso hay suficiente información
conocimiento, lo que se tiene que hacer es un análisis mucho más robusto. Y bueno, también estamos reconociendo que hay que hacer mucho para fortalecer las capacidades institucionales de todos los organismos de gobierno local y gobierno federal y que permitan tener una mejor comunicación con la población. La siguiente, por favor. En este caso es una lista de las soluciones de fondo, que tampoco me voy a ir a detalle, pero entre las acciones que proponemos, pues unas tienen que ver con transporte público, con el uso de automóviles particulares, con el uso con vehículos de carga, con aquellas emisiones que provienen de industrias, de la distribución de combustibles, así como también de todas las emisiones que se generan cuando se quema algo, ya sea pastizales, bosques o simplemente la basura, que es desafortunadamente todavía una costumbre que se presenta en algunos hogares en México. Y otro, pues es que también hay todo este aumento de emisiones tiene que ver mucho en cómo crecen o cómo se han diseñado nuestras ciudades, que cada vez se expanden más y esto requiere también mucho mayor movilidad de las personas que están en esta ciudad. Y bueno, todo tiene que ver que en marzo pasado hubo una serie de cambios. ¿Por qué se presentaron estas contingencias o por qué de pronto estuvo en nuestro radar el tema de calidad del aire? Bueno, primero es que en el 2014, en octubre del 2014, hubo una revisión de las normas de salud ambiental. ¿Se acuerdan de esa gráfica que les presenté en cuál es la concentración que sugiere la Organización Mundial de la Salud que tengan en las ciudades o en que la población está expuesta? En México, cada país tiene que tener sus normas. En México, en 2014, hubo una revisión a esas normas y se hicieron más estrictos los niveles que nosotros permitimos pues como el riesgo al que estamos expuestos. Y también en marzo, eso lo que hizo es que el IMECA, si antes la norma decía que eran 110 partes por billón y eso equivalía a 100 puntos, al hacerla más estricto, ahora 95 partes por billón equivalían a 100 puntos. Quiere decir que es mucho más fácil ahora llegar a los 100 puntos, ¿no? O si tenemos concentraciones arriba de 95, ahora estamos arriba de 100 puntos, cuando antes no equivalían a 100 puntos. Pero no nada más fue eso, sino que también hubo una decisión de los miembros de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en donde decidieron que la fase 1, que es la que se llama fase de contingencia, antes teníamos una fase de precontingencia, decidieron que también se hacía todavía más estricta. Entonces, si antes esta se detonaba a 155 partes por billón, que equivalían a 150 partes, ahora decidieron que no íbamos a llegar hasta 185, sino que ahora se detonaban a 151 puntos IMECA. Es decir, ahora le llamamos fase 1 cuando antes teníamos que llegar a concentraciones más altas. Y bueno, todo eso realmente lo que detonó es que en una época en donde teníamos altos niveles de ozono natural por las condiciones, pues que estuviéramos más días. Me parece, si pasamos a una lámina, Miriam, en donde están unos puntitos amarillos, esa, ahí lo que se muestra son datos generados por el sistema de monitoreo de calidad del aire de la Ciudad de México. Perdón que no puse la referencia, pero la voy a incluir. Estos datos son públicos y lo que se presenta en el eje de las Y son los años. Cada línea, cada columna, cada puntito representa un día, la concentración máxima de ese día, ¿no? La concentración durante una hora, que es en donde se declaran las contingencias. Y lo que ustedes pueden ver es que en el 2000, es una amarilla, Miriam, es esa, mira. Lo que ustedes pueden ver en el eje de las X, tienen los años desde 1990 hasta 2016, y en el eje de las Y es la concentración máxima durante una hora a la que se llegaba. Claramente pueden ver que en el 1992, incluso en 96, teníamos concentraciones hasta de 400 partes por billón o arriba durante una hora. Recuerden que la norma dice que no deberíamos llegar arriba de 95, ¿no?
a lo largo de las décadas ha habido una reducción no solamente de la frecuencia de que en la que se presentan estos altos niveles, sino también los máximos niveles se han ido reduciendo. No obstante, la línea azul que ustedes ven por ahí, pues es el nivel que recomienda nuestra norma. Entonces todavía estamos muy arriba de lo que nos marca nuestra propia legislación y lo recomendado por la Organización de la Salud. Pero lo que se puede ver es que estos eventos de máximas concentraciones, pues no es que no habían sucedido en 12 años, sino que son menos frecuentes, pero en los últimos 5 años se habían presentado estos niveles altos. Cuando hay condiciones atmosféricas no favorables, como las que se presentaron en esta época pasada, más un posible cambio en las emisiones, es decir, si hay más autos circulando, si hubo más incendios forestales, si hubo más calor, entonces las plantas también emiten ciertos compuestos que pueden reaccionar y formar ozono. Todos estos factores lo que contribuyen es que un mal día en donde no hay viento, todos estos contaminantes se estanquen y entonces se genere el ozono, ¿no? En este caso, la contingencia, pese a que les he estado hablando todo este tiempo de PM2.5, pues nuestro sistema de contingencias ambientales, el programa de contingencias ambientales que hay en la zona metropolitana, todavía no incluye a las PM2.5. Y esa es una de las recomendaciones que hicimos. Y bueno, yo ya llevo más de 20 minutos, entonces yo creo que aquí me detengo y seguimos con las siguientes. Gracias. Sonido reactivado. Bueno, mi nombre es Jorge Macías, yo trabajo como director de desarrollo urbano en World Resources Institute México. Antes de empezar con la presentación, me gustaría explicar por qué este cambio de nombre. Justo hoy, el día de hoy, me gustaría anunciarles que el Centro de Transporte Sustentable deja de existir como tal y pues nos volvemos World Resources Institute. Siempre fuimos una organización relacionada a WRI, solo que ahora, hoy, pues ya nos volvemos directamente pues una oficina regional de World Resources Institute. También hacer un pequeño anuncio de que fuera de la programación de seminarios existirá un evento también por seminario para explicar cuáles son las implicaciones de esta modificación y cómo cambia la institución, a la cual pues ya Miriam los estará invitando para que pues, quien les interese puedan entender las modificaciones institucionales y qué implicaciones tiene. En específico, yo ahora sí, entrando en materia, me gustaría ahondar en eso que Betty, la doctora Beatriz Cárdenas, le estaba explicando sobre el por qué se dio la emergencia ambiental en la zona metropolitana. Y también, pues digamos que hablar un poquito del tema controversial que representa el Hoy No Circula. Hay diversas condiciones que determinan e influyen en la calidad del aire, como ya lo explicaba Betty. Una es la población, las condiciones socioeconómicas, el tipo de servicios que existen. O sea, hay razones socioorganizativas que tenemos nosotros. Y también, como en todo tema o como en toda emergencia o todo incidente, se tienen que sumar diversas ingredientes para que en realidad un choque se vuelva una emergencia. En primer lugar, pues sí, tenemos un sistema económico o un sistema ambiental poco planeado. En segundo lugar, las condiciones meteorológicas influyen, tal como lo refería la doctora Cárdenas, en la formación de ozono, y el día que se generó la primera contingencia ambiental hubo condiciones meteorológicas muy extrañas y, pues digamos, drásticas en materia meteorológica. No sé si ustedes recuerdan, los que están aquí en la Ciudad de México, hubo un periodo de vientos de más de 70 kilómetros por hora en la Ciudad de México, algo que nunca se había visto, y que de repente eso se frenó, lo cual nos dejó un periodo de estabilidad, se frenó de golpe.
lo que nos dejó un periodo de estabilidad y sin ninguna nube que pudiera ser o servir de filtro para la radiación. Eso fue una de las razones. Otra de las razones en materia organizativa y que normalmente no se comenta fue que la modificación al hoy no circula y a la verificación vehicular derivada de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que hacían que pues, la verificación vehicular y los hologramas se otorgaran solamente por los límites de emisión y no por la edad, nos dejó un hueco institucional que generó una norma muy laxa, o más bien que nos dejó unos límites de emisión muy laxos y un programa de verificación muy cojo que dependía de una medida de atributos tal como era la edad, una medida inviolable que nadie podía truquear, como era la edad de su vehículo, y que de la noche a la mañana pues, se sumaron 1 millón de vehículos más con holograma 0 o doble 0 en la región megalopolitana. Esto es esa implicación, muy pocas personas lo decimos porque pues en un país o en una cultura donde hay más, el 90% de las personas son a las que le chocan y no que chocan, era más fácil echarle la culpa a los topes o a la velocidad o al reglamento antes que pensar en que era porque yo había ahora obtenido el holograma 0. Sin embargo, eso sí generó una gran presión ambiental, que se conjuntó con el tema meteorológico y con el tema justo de lo que nos estaba hablando Betty, de que el índice de calidad del aire se actualizó con la norma ambiental. ¿Esto cómo funciona? El índice de calidad del aire, el índice metropolitano de calidad del aire, o IMECA, lo que quiere decir, o para que todos lo tengamos en mente, es cuando dice 100, quiere decir que es 100% la norma federal de concentraciones. Entonces, cuando estamos hablando, bueno, es a grandes rasgos, por ejemplo, de 150, para que sea más fácil, no es directamente, pero sí es más fácil entenderlo así. Cuando decimos 150 es que estamos 50% por arriba de la norma federal. Entonces, si uno revisa la norma federal hacia abajo, quiere decir que si antes era 40, 100% y el 200 era 80 y lo bajamos a 30, entonces ahora el 200 es 60. Eso es bien relevante entenderlo. Y yo tengo justamente la mismita gráfica que Betty, esta es la misma gráfica amarilla, y pueden ir viendo cómo a través del tiempo, en realidad los límites, las modificaciones del valor de activación de la fase 1 entre 1990 y 2016 pasó de 300 en la década de 1990 a 155. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que nos volvimos estrictos o que redujimos a la mitad nos volvimos el doble de estrictos. ¿Esto es malo? No, para nada es malo. Es muy adecuado en términos de política pública el volvernos más estrictos con nosotros mismos y con nuestras autoridades. Y esta modificación ocurrió a nivel federal y fue adoptada de inmediato por los sistemas de monitoreo ambiental, lo cual es muy loable debido a que pues muy fácilmente y muchos estados no miden y es muy fácilmente pues puedes disuadir la responsabilidad, cosa que la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México afrontó esta actualización y pues lamentablemente, como pueden ver, la caída fue muy grande. Se suman las 3 o las 4 ingredientes y lo que generó fue la contingencia ambiental. Acto seguido, las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis deciden bajar el umbral de activación y imponer la medida pues emergente de la contingencia ambiental que duró tres meses. Y ahí es donde a mí me gustaría ahondar un poco más, sobre todo en la forma en la que se actuó y en las políticas públicas de mitigación que se tomaron en cuenta. Porque creo que hay un poco, bueno, de hecho el origen de este seminario fue gracias a que creemos que hay un alto nivel de desinformación e intentamos
pues explicar un poco desde la parte técnica y con una experta como Betty, y pues de la parte un poco más de política pública, cuáles fueron algunos de los problemas. Entonces voy a empezar con el tema del hoy no circula, que es una política mal amada, ¿no? Que uno no la quiere, pero también acepta que no puede vivir sin ella, y es una relación amor-odio muy rara, muy extraña. Y pues me gustaría un poquito explicar o hablar sobre ellos. Existen los mitos o existen los estudios que hablan de que el hoy no circula generó mucha motorización y que todas las personas se compraron un segundo vehículo. Y si bien eso es cierto parcialmente, porque eso ocurrió al inicio del programa Hoy no circula, cuando existía el Hoy no circula parejo. En esa época, que todos los vehículos no circulaban, el incentivo era adquirir un segundo vehículo. Sin embargo, cuando se incluyen las categorías de hologramas, los incentivos económicos se modifican y ahora tú no tenías que comprar un vehículo más, otro vehículo alterno, sino que muy bien podías vender el tuyo y sumar un poco más de recursos para adquirir uno más nuevo, ¿no? Entonces los incentivos se modificaron y generaron que, que en realidad hubiera un impacto en la renovación de la flota vehicular. Están haciendo unas modificaciones, no sé si ven bien, espero que todos lo vean adecuadamente. Algunos estudios del Centro Mario Molina nos dicen que, de hecho, si no existiera el hoy no circula en la actualidad, habría 3% menos de automóviles, es cierto. Sin embargo, estos serían 4 años más viejos, como en ciudades como Guadalajara y Monterrey, que son comparables en los estratos socioeconómicos. Inclusive hablan de que el impacto en los automóviles particulares y las emisiones aumentarían en 70% en compuestos orgánicos volátiles, 35% en óxido de nitrógeno y 27% en material particulado. Creo que están teniendo problemas en ver la presentación. Continúo. Estamos tratando de hacer unas modificaciones. Creo que no se aprecia la gráfica, pero se las voy comentando. Con información de la Secretaría de Medio Ambiente, de los datos de verificación, hicimos un análisis de las 6 millones de verificaciones que teníamos y de datos para encontrar la relación que existía o que existe con la edad, y encontramos que los vehículos de 15 años de antigüedad emiten hasta 6 veces más hidrocarburos y hasta 10 veces más óxidos de nitrógeno que un vehículo de modelo reciente. Entonces, sí existían y sí existe una relación directa entre edad y emisiones, por lo cual se pudo haber defendido ese punto. El hoy no circula sí ha generado una renovación. Un dato importante es que, por ejemplo, en Baja California, un lugar donde no existe un programa como la verificación vehicular, ni tampoco hoy no circula, o políticas de gestión de flota, a las cuales voy a ahondar en un momento, el 80%, un poquito más del 80% de los vehículos tienen más de 20 años. A nivel nacional, el promedio es de alrededor de 23%, y sin embargo en la zona metropolitana es de solo del 14%. Esto habla de cómo el programa de renovación o el programa de Hoy no circula como política de renovación logró su cometido, que fue el acelerar la introducción de tecnologías de control de emisiones tales como el convertidor catalítico de 3 vías, que en esta gráfica, que no sé si ya lo están viendo, se puede apreciar cómo el convertidor, como a través de los años, la Ciudad de México fue capaz de incrementar más allá de la tendencia la introducción de tecnologías que tuvieran convertidor catalítico. Ahora, los vehículos o los otros vehículos, los que no tenían convertidor catalítico, no desaparecieron. Lo que pasó
fue que se fueron a todos los otros lugares en donde no tenían políticas públicas de medio ambiente. Es decir, muchos de ustedes en los estados y en las ciudades donde están, pues recibieron todos los vehículos del Distrito Federal. Inclusive hay personas que expresamente vienen al Distrito Federal a comprar vehículos viejos, porque son de mejor calidad, dado que aquí es el programa de inspección y mantenimiento, y además son más baratos, porque gracias a las políticas que existen aquí, se deprecian más rápido. Siguiente. Creo que ya pueden ver las... Ok. Ahora, entrando, creo que una pregunta que hacían es, ¿qué podemos hacer las demás entidades que no tenemos Hoy No Circula? Bueno, la respuesta es muy sencilla, tenemos que tener una política de gestión de flota. Y una gestión de flota se debe de entender como una política que genere una discriminación entre los diferentes tipos de viaje. ¿A qué me refiero con esto? Uno tiene que comprender como individuo y como político o como funcionario público, servidor público, que los viajes, no todos los viajes valen lo mismo para nosotros. Mientras llevar a mi hijo al hospital puede tener un amplísimo valor y yo estaría dispuesto a comprar o pagar un taxi a 5,000 pesos para llevar a mi hijo, pues la verdad es que para ir a comprar un cigarro a la tienda de la esquina, pues no estoy dispuesto a pagar lo mismo. Estoy dispuesto a pagar 5 pesos, 6 pesos extras, ¿no? Entonces, este tipo de políticas de gestión de flota, de la cual lamentablemente el Hoy No Circula se entiende como una política de gestión de flota, creo que ese es uno de los principales errores del programa. El programa de Hoy No Circula no es una política que busca reducir los kilómetros, aunque a primera mano nosotros pensemos que ese es el mayor beneficio, es que los kilómetros que no se circulen sean buenos. En realidad ese no es el principio o el objetivo de la política, o por lo menos lo que nos dicen los estudios. El beneficio no resulta de intentar sacar vehículos de las calles. El beneficio resulta de generar un impuesto en donde no te estoy cobrando, no te estoy cobrando recursos o dinero directamente, sino te estoy cobrando valor de uso. Por lo tanto, te estoy diciendo que te estás portando mal. Ahora, también te debería de estar diciendo cómo es portarse bien. Y eso nos da un impuesto verde, no una política de gestión de flota o no una política de reducción de kilómetros rodados. ¿Por qué es esto importante? Lo voy a volver a decir de otra forma. Cuando yo te digo, tú no vas a usar tu vehículo un día a la semana, te estoy reduciendo la capacidad o los kilómetros quizás en un 10%. Sin embargo, te digo, tú vas a poder usar tu vehículo si le cambias tu convertidor catalítico. Esa política tiene un beneficio de reducir el 90% las emisiones de partículas y de óxido de nitrógeno de tu vehículo y 50% de óxido de nitrógeno. Entonces, es un trade-off o un intercambio es preferible, tener un intercambio de decirte, ok, vas a poder usar si le cambias el convertidor catalítico porque prefiero intercambiar ese 10% de kilómetros que vas a rodar más por un 90% de reducción de kilómetros. Entonces, en realidad la política debería de dar todas las ventajas para que la población cumpliera con un comportamiento mejor que la reducción de kilómetros. Y ese es el principio que debería y busca el Hoy No Circula, o que debería de buscar el Hoy No Circula, y así se debería de entender. Y así es como se ha probado que ha mejorado la calidad del aire de México. Porque cuando se cambió el cero y el doble cero, la gente tenía incentivo inmediato de cambiar su vehículo por uno mejor, o uno más nuevo, o uno con mejores controles de emisión, y eso reduce las emisiones por vehículo. El siguiente. Entonces, una política real de gestión de flota, lo que tienes que hacer es ayudarte a establecer una línea, es decir, una línea en donde obligues a los vehículos, a las personas a decidir, sabes que abajo de este valor yo ya no voy a usar mi vehículo.
En este caso, por ejemplo, yo ya no voy a usarlo para irme al parque, porque pues ahí mejor me voy en transporte público, es más cómodo, mejor me voy al centro. Pero sí, voy a seguir yendo a trabajo en el vehículo, porque eso es lo que a mí me da valor. Siguiente, lo que buscamos es el costo relativo del viaje al auto. Y siguiente, es lo que una política debería de generar, es empujar este valor de viaje o este valor del usuario para que tú lo dejes de usar más y más. Siguiente. Ahora, una gestión integral de flota lo que debe considerar es que los vehículos se deben de entender como la población en todo su ciclo de vida. Nos interesa cómo nacen, cómo se mantienen y cómo mueren. Y es muy relevante entenderlo así porque ya hay 30 millones de vehículos en el país. O sea, ya tenemos la población de Venezuela en automóviles en México. Eso nos dice que hay 30 millones de vehículos que requieren comida, por cierto, requieren gasolina, y por cierto, la gasolina es más cara que la leche. Eso nos puede hacer entender que pues es más caro darle de comer a un vehículo que a un niño. Que los vehículos tienen el cuarto más grande de toda tu casa, lo que quiere decir que le estás pagando la renta, requiere un seguro de vida, lo cual quiere decir que le estás pagando un seguro a tu auto. Es como pequeñas personas que tenemos que mantener, que necesitan infraestructura y que nos cuestan en materia de gasto público y que como gasto público las decisiones sociales que estamos teniendo es, en lugar de construir escuelas, estamos construyendo calles. Para acabar, solamente quiero explicar varias de las políticas públicas que existen. Hay algunos instrumentos económicos, en vez de cobrar valor de uso, se puede cobrar directamente un sobreprecio de gasolina. Esta es una propuesta de Centro Mario Molina, en donde pues lo cobrado lo puedes usar en gasolina, se puede usar para impulsar transporte público. Un impuesto verde tiene ese objetivo. Yo te estoy cobrando porque con ese dinero voy a limpiar lo que tú ensuciaste. Y eso es justo. Siguiente. Algunos escenarios de recaudación dicen que podríamos recaudar con $500,000 con un peso agregado a la gasolina. Se podrían incrementar 10,000 millones de pesos de recaudación con un impuesto verde. Esto es en la zona megalopolitana. Ahora, ¿para cuánto nos alcanza? Siguiente, por favor. Perdón. Ahora, cargo por congestión. Esas son políticas que existen en Inglaterra, en donde también cobran, pero ahí te cobran porque estás tratando de entrar a lugares estratégicos donde hay mucho tráfico. Siguiente. Un ejemplo de ello es el cargo por congestión de Milán, que tiene 8.2 kilómetros, donde hay 80,000 personas y donde 300,000 personas viven y trabajan. Siguiente. Ellos hicieron este cargo por congestión y es bien interesante porque de la noche a la mañana se redujo 30% el flujo de vehículos en la zona. Y esto es bien interesante, porque ocurrió un fenómeno bien interesante. La siguiente. Dicen que en Roma, los que nos explicaban esto nos dijeron que solo esto en Roma podía pasar, pero creo que también en México podía pasar. Un particular, un dueño de un estacionamiento, interpuso un amparo y entonces frenaron el programa de cargo por congestión por una semana. Bien, algo raro es que en esa semana, lo que pueden ver en esta gráfica es las barritas grises son la congestión que existía un año anterior y la barrita verde pues es cuando estaba en operación pues el cargo por congestión, y lo rojo fue cuando el particular logró suspender el cargo por congestión en la zona. Lo que se ve es que inmediatamente la población reacciona y recupera todo el tráfico que existía antes. Siguiente. Esta elasticidad grandísima nos habla de la posibilidad y del impacto y de que la sociedad es muy flexible. Nosotros, bueno, con la política de hoy no circula parejo que se impuso pues, de manera fuerte durante estos 3 meses, la gente pues reaccionó a una medida emergente y fue bien interesante.
Hay temas de distribución. Lo único que quiero decir aquí son los deciles de población. El decil 10 es el más pobre y el primer decil es el más rico. Lo que podemos ver en la siguiente gráfica es el hecho de que, en la anterior, lo único que quiero comentar es que el 80% del gasto en transporte público está en el 80% del gasto de transporte público está en el 80% de la población más pobre y el 80% del gasto en gasolina está en el 30% de la población más rica. Entonces, cualquier política de este tema tiene o fomenta la justicia social. Siguiente. ¿Para qué nos alcanzan 10 mil millones de pesos? Y eso es bien interesante. Nos alcanzan para, siguiente, 200 kilómetros de metrobús, nos alcanza para 9.000 autobuses de 12 metros, nos alcanza para 2.400 kilómetros de ciclovía y nos alcanza para multiplicar por 10 el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, es bien interesante, bien relevante las políticas de gestión de flotas siempre y cuando vengan acompañadas de políticas complementarias de limpieza. Evidentemente tenemos que trabajar muchísimo en la gobernanza y en la transparencia para lograr que esto ocurra, pero mientras tanto tendremos que inventar cosas tales como el hoy no circula, que son cobros indirectos. Por último, creo que me voy a saltar siguiente, solamente una fotografía, que es las zonas de baja emisión, la anterior, perdóname. Las zonas de baja emisión, que es una política que hemos estado impulsando tanto Centro Mario Molina como el World Resources Institute en general. De hecho, nosotros lo estamos impulsando en China y estamos implementando en China. Lo que lleva es a que esta fotografía no ocurra. Hay lugares pues de amplia actividad humana que tienen que tener políticas ambientales de salvaguarda ambiental y de protección a la vida particulares. La zona de baja emisión logra eso porque genera políticas específicas y políticas particulares en territorios estratégicos de protección a la vida. Entonces, esta es la política siguiente que se utiliza en toda Europa en 230 ciudades de Europa en lugar del hoy no circula. Y lo que ellos hacen es decir, ustedes no van a circular un día, no. Ustedes no van a circular en este territorio, o sea, más bien, los vehículos que no tengan los controles de emisión suficientes no van a circular en este territorio nunca. No importa que te compres otro vehículo igual de viejo, no. Si no tienes las condiciones suficientes, tu vehículo, no vas a poder circular aquí nunca. Y eso genera que no haya ningún rebote, que el beneficio ambiental se encuentre localizado y que los incentivos a la renovación o a la mejora tecnológica se mantengan. Y además de todo, pues puedes asegurar que la zona en la que estás tú generando la política tenga las condiciones de accesibilidad, conectividad y de transporte público suficientes para que no tengan problemas los ciudadanos. Y ya, por último, ya la última slide, por favor. Nos podemos ir hasta la última slide. Bueno, un antes nada más rápido, solo para ver el impacto. El impacto de esta política, porque es bien importante. Ustedes pueden ver la primera barrita, que es 34% de verde, 36% amarillo, 24% de rojo. Esta es la experiencia de Berlín. La última barra en cada sección habla de la tendencia que hubieran tenido en 10 años si es que no hubieran implementado la ecozona. El resultado de la tercera, donde dice septiembre 10, es después de la implementación de las ecozonas, lograron que la flota se volviera 91% limpia. Esto es, en solo 2 años, la flota de Berlín entero se volvió limpia del 34% al 91% gracias a esta política de zonas de baja emisión. Ahora, no implicaba solo la renovación, también les permitía cambiar tecnologías, cambiar motores, no tenías que comprar un vehículo, podías ponerle convertidor catalítico. Y la última foto, y para acabar, es en política pública de gestión de calidad del aire y de gestión de movilidad, pues nos enfocamos en lo que nos gusta o lo que nos parece políticamente correcto y por eso es que todos estamos hablando de movilidad y hablamos de transporte público, porque es lo políticamente correcto y está padre y está bonito y es como hacer ejercicio, es muy interesante. Sin embargo, si hacemos
si hacemos solamente movilidad o transporte público y no hacemos políticas de gestión de flota, nos vamos a ver igual de ridículos que esta foto que estoy poniendo aquí. Vamos a estar haciendo deporte, pero vamos a estar comiendo pues chatarra mientras hacemos deporte. Y puede ser que logremos el resultado, pero también estamos peleando. Y no nos gusta hacer dieta, pues es muy factible que no logremos la meta si es que estamos haciendo deporte y no hacemos dieta, si estamos haciendo transporte público y no hacemos gestión de flota, es igual de ridículo que esta foto. Entonces los invito a pues también empezar a pensar en políticas de dieta que complementen sus políticas de hacer deporte. Y pues por mi parte creo que es todo y pues ahora sí estamos, tanto Betty como yo, listos para si tienen alguna pregunta. Silenciado. Sonido reactivado. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos varias, pero por el tiempo no nos va a dar, no es suficiente para todas. Sin embargo, les voy a empezar a leer las preguntas y ustedes deciden quién las responde. Por aquí tenemos una que nos pregunta Héctor Patiño: ¿qué tan importante será apresurar la revisión a NOM para parque vehicular y su eficiencia de sistemas de combustión y la NOM de calidad de gasolinas y diésel? Pues si quieres yo empiezo. Betty creo que también tiene algún tema. Pues la norma de calidad de combustibles es súper importante. La actualización de gasolina o el diésel de ultrabajo contenido de azufre tiene la posibilidad de bajar a 45% las emisiones de partículas solamente por cambiar de combustible en todos los vehículos de todo el país. Entonces es súper importante. Actualmente solo existe, al parecer, en la zona metropolitana del Valle de México y la verdad es que no nos consta. O sea, nadie ha hecho un estudio de revisión o de auditoría para ver si es cierto que tenemos diésel de trabajo contenido de azufre. Sin embargo, solo existe en las zonas metropolitanas más grandes. ¿Por qué es esto? Porque son las zonas metropolitanas donde hay mayor... No es porque sean las más importantes, porque la vida de un chilango es igual de valiosa que la vida de otras personas. Solamente es porque aquí tenemos instituciones y una sociedad civil organizada que exige o que ha exigido mayor control de calidad del aire. Y porque se mide. Ahora, la norma de tecnología de vehículos seguramente se refieren a la norma de eficiencia, pero también a la norma 042 y 044, los cuales es súper importante también, porque se tiene que acelerar, no solo porque se tiene que acelerar, sino porque nos tenemos que homologar a las tecnologías que ocurren en el resto del mundo. Si no tenemos ese tipo de normas, lo que pasa es que las armadoras, como lo son, o sea, todos los entes económicos aprovechamos lo que sea, entonces maximizan sus márgenes de ganancia. Si tú le exiges a una armadora mayores cumplimiento, puede ocurrir que lo único que tengan que hacer es incrementar el sustrato de los convertidores catalíticos y eso les puede costar 500 pesos quizás, pero 500 pesos ahorrados por 1 millón de vehículos cada año es un montón de dinero. Entonces hay grandes incentivos para hacer el límite de lo que me están pidiendo. Tenemos que empujar la barra para nosotros lograrlo y también la cultura de la exigencia, porque la gente piensa que pagando, por ejemplo, 1,000 pesos más por un vehículo, eso es malo para ellos por acelerar. Bueno, 1,000 pesos por un vehículo más eficiente o 10,000 pesos por un vehículo más eficiente es una mala inversión, cuando en realidad eso lleva ahorros de 50,000 pesos en el año por gasolina y de 200,000 pesos en el ciclo de vida de un vehículo. Entonces tiene muchísimo sentido invertir. Entonces, en general mi respuesta es muy importante. Por aquí tenemos otra pregunta de Omar Ramírez, que nos dice: en varios países de Latinoamérica aún no hemos podido resolver el tema del PM10 por múltiples razones. Centrarnos en el PM2.5 no deja de lado las problemáticas sanitarias asociadas con la fracción gruesa del PM10. Sí, en efecto, coincido. En Latinoamérica todavía no solucionamos el tema de PM10.
y dentro de las PM10 están las PM2.5, es decir, la fracción de partículas iguales o menores a 10 micras incluye a la fracción de partículas iguales o menores a PM2.5 y a una micra, ¿no? Entonces, realmente yo creo que hay que verlo dependiendo de la zona. Las medidas para reducir emisiones de PM10 o concentraciones de PM10 más bien, reducir las concentraciones a las cuales está expuesta, son medidas que no tienen un costo tecnológico tan alto, sí requieren inversión, pero la verdad es que hay suficiente información para poder reducirlas. Lo que hace falta también es un poco de diseño de políticas públicas más enfocadas. Y definitivamente por toda la información que existe entre información y evidencia epidemiológica es que es necesario enfocarnos a las PM2.5 también. Por algún tiempo ha habido esa discusión por muchos años diciendo nosotros no tenemos temas de primer mundo, pues en nuestros países tenemos las PM2.5 y tenemos las PM10 y olvidarnos de las PM2.5 en términos de su impacto en salud sería realmente un error. Los costos son altos, pero los impactos en salud son muchísimo mayores. Muchas gracias, Betty. Tenemos otra pregunta, será la última por cuestión del tiempo. Marta Montemayor nos dice, ¿cuáles serían para ustedes algunas medidas inmediatas y fáciles de implementar que pudieran irse implementando en las grandes ciudades del país para mejorar la calidad del aire? ¿Qué podemos hacer ya independientemente de la falta o reducción de presupuesto? Pues creo que esta pregunta la podemos responder a ambos, creo que vale la pena que ambos hablemos. Me voy a tomar primero la palabra. Lo primero es, bueno, hay algún... lo primero es medir, o sea, lo primero es entender cuál es tu problema, ¿no? Lo primero es contar, luego cambiarlo y luego escalarlo. Entonces, deberíamos empezar por lo que nos explicaba la doctora Betty, que es monitoreo. Eso creo que es clave, tener el conocimiento de lo que está pasando en tu ciudad, conocer las fuentes y conocer después, armar una estrategia derivada de las fuentes que existen específicas en tu zona. En específico, entrando ya en el tema de flota, creo que es muy relevante pues empezar a trabajar desde ya en vehículos. Y yo creo que en vehículos es donde normalmente empezamos porque pues están al ladito de donde estamos nosotros, nos mezclamos con ellos y pues tenemos que empezar a armar una gestión de flota y de flota en general y de movilidad en particular, ¿no? Entonces, empezar por tener un programa de verificación vehicular robusto e incorrumpible, que no existe en México. Entonces, empezar por generar un programa de verificación vehicular útil y que sea funcional es muy relevante, pero también que tenga vigilancia eficiente. Un programa de verificación vehicular que dice que es obligatorio, pero que no genera sanciones o que no se vigile, no existe, así como ninguna política pública. Mejorar los sistemas de movilidad también es un lugar donde se puede empezar de inmediato. Impulsar alguna de las políticas de gestión de flota como las que presentamos o las que presenté yo es muy importante. Sin embargo, creo que yo empezaría por financiamiento, ¿no? O sea, los proyectos de impuestos verdes, los proyectos de generación de recursos son muy relevantes. No podemos seguir con presupuesto limitado o reduciéndole al 50% el recurso que se le entrega a Semarnat o el recurso que se dedica del erario público federal a temas de medio ambiente, que esa es la reducción total que se ha hecho en estos últimos 2 años, es decir, el tema ambiental se redujo a la mitad en materia de presupuesto en los últimos 2 años. Quiere decir que va a existir la mitad de los programas de protección de salud y de protección de los activos ambientales. Entonces tenemos que generar mecanismos de financiamiento que hagan que podamos proteger nuestro medio ambiente y que podamos proteger nuestra salud. Eso por mi parte. Yo agregaría, ya Jorge dijo mucho, con respecto al monitoreo, en efecto, es importante saber a qué estamos expuestos, pero en muchos países y en muchas ciudades
se ha detenido la acción con el pretexto de que nosotros no sabemos a qué estamos expuestos, ¿no? Y a lo mejor no tenemos esas concentraciones. Yo creo que una aproximación es, por supuesto, a implementar sistemas de monitoreo, utilizar otras herramientas como los datos satelitales, que todavía están en proceso, pero ofrecen mucho. Pero la otra es que ya se sabe que si tenemos la presencia de una fuente de emisión y se ha comprobado en el resto del mundo que esa fuente de emisión emite una gran cantidad de contaminantes y muchos de ellos son altamente tóxicos, no tenemos que esperar a tener una medición exacta para hacer un control de esas fuentes de emisiones. Y me refiero a fuentes tan variadas, por supuesto, todas las vehiculares, que ya mencionó Jorge. Es decir, no tengo que tener una medición en mi ciudad o en mi país de cuál es la emisión de un auto 1960, si ya sé que la tecnología es suficientemente obsoleta como para emitir grandes cantidades de contaminantes. Pues tengo que tener Silenciado. tratar de hacer algo para que esa flota, si está circulando, reduzca las emisiones. Pero hay muchas otras fuentes que no hemos controlado y que necesitamos hacer. Aquellas de fuentes de área, por ejemplo, algo tan sencillo como la quema de basura o la quema de pastizales, sobre todo cercano a ciudades, eso se conoce, hay suficiente evidencia científica, no tenemos que medir, sino realmente ya sabemos que hay un gran impacto. Y también muchas industrias que todavía están en muchas ciudades, que eso sí también sabemos que su tecnología no es como la que está en países en donde las normas ambientales son muy estrictas, que en nuestros países no tenemos controles para estos tipos de fuentes, pues tampoco habría que esperar a tener mucho más evidencia más que la que ya existe, que es que esas fuentes deben ser reguladas, deben ser, y si no, además, relocalizadas en zonas en donde su impacto en la población sea menor. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, Jorge. Vamos a finalizar la sesión con nuestros anuncios que siempre damos en nuestros seminarios. Primero es a invitarlos a nuestro 12º Congreso Internacional de Ciudades y Transporte. Recordarles que el registro está abierto, que tenemos diversos talleres disponibles y que el costo de estos talleres ya incluye la entrada general al Congreso. Pueden ver más información en ciudadesytransporte.org. Estamos a escasa semana y media de comenzar nuestras actividades en el Congreso. Y también debido a ello, nuestra siguiente sesión de seminarios en línea será hasta el 27 de octubre, ya que el 13 estaremos en sesión todavía de post-Congreso y no nos va a ser posible dar nuestra transmisión. Sin embargo, el 27 de octubre los esperamos con la segunda parte de nuestra sesión de emprendedores con respecto a movilidad. Y también estén pendientes para nuestra invitación que les haremos para darles la sesión de transición de nuestra organización de CETES Embark México a WRI. Les haremos llegar la invitación a todos ustedes para quienes estén interesados en conocer más de este proceso. Y finalmente, bueno, en la página de movilidadamable.org están disponibles los correos electrónicos tanto de Jorge Macías como de Beatriz Cárdenas, por si gustan hacerles llegar más preguntas. Desgraciadamente por el tiempo ya no pudimos leer todas las que nos enviaron, sin embargo ellos están en total disponibilidad para darles respuesta. Les agradecemos mucho por su compañía y nos vemos hasta el 27 de octubre. Muchas gracias.